muchas gracias por recibirnos. Este es La Agenda de Carlos Ramírez, un programa donde hablaremos de economía, política, sociedad, cultura, seguridad, defensa y geopolítica, sobre todo por los temas. Y aquí usted encontrará todo lo que quería saber sobre política, pero temía preguntar. El tema de hoy va a ser diverso, los 3, 4 grandes líneas de información que están ocurriendo en el país y que nos resultan de especial importancia. Así que, pues no pase más el tiempo y comenzamos. Acaban de conmemorar, celebrar, recordar 2 años de la victoria del presidente López Obrador, 1 de julio del 2018. Fueron prácticamente 5 meses de interregno entre que entraba y preparaba su equipo, así que son 5 meses de victoria y 7 meses ya de gobierno. Bueno, pues, ¿cuál es la evaluación en 2 años que ha ocurrido, Roberto? Carlos, yo creo que hemos caminado en varios escenarios, varios escenarios reales, y el que predomina es el escenario irreal. Me explico. El escenario real, los escenarios reales son, bueno, lo que ve uno en la política y en la sociedad todos los días, ¿sí? El escenario real con los empresarios pues, ha sido una disputa por espacios y sobre todo por métodos y recursos, ¿no? Recursos no económicos, recursos legales, de conducción de la empresa y de su relación con el Estado. Pero uno muy importante, Carlos y Rafael, ha sido el escenario real, que no le ponemos mucha atención, que ha sido el de las reformas legislativas, Carlos. Ese escenario real que ha caminado muy rápido en 2 años, poco le damos la importancia que tiene, porque ese escenario de las reformas es lo que va a conducir la relación real la relación real entre el ciudadano, las instituciones y el gobierno en turno, el régimen. Eso es lo que va a marcar realmente el surgimiento de un nuevo régimen. Y el irreal, bueno, pues es el que vemos todos los días en las mañaneras, que es para conducir el sentimiento de los mexicanos, que sigue predominando con gran fuerza el apoyo de un muy buen segmento. Se habla de 45, 48, 50 y tantos % a 2 años todavía, y con todo lo que hemos vivido de cancelaciones y de cosas, de proyectos importantes y el surgimiento del desempleo, ¿no? Rafael Abascal, tú has estado preocupado más por el tema económico de reactivación y el efecto social. ¿Cuál es tu evaluación de estos 2 años? Bueno, pues mira, la verdad es las cosas que estos 2 años han sido de un rapidísimo deterioro de la economía, que se ha caracterizado por una rigidez de López Obrador de partir de bases simbólicas que están equivocadas, de decir, lo que yo voy a apoyar son los proyectos sociales que benefician, en el mejor de los casos, a 22 millones de mexicanos. Y me voy a apoyar en Pemex, en Comisión Federal, voy a apoyar mis proyectos simbólicos, y con eso voy a poder avanzar. Su mensaje en sí mismo pues está lleno de esto de hilo conductor que hablaba Roberto, de fantasías, de verdades. Fíjate, alguien que midió esto, una empresa muy seria, dice que de este mensaje de la victoria de 2 años, el 78% son mentiras o verdades no comprobables. Él, por ejemplo, en una de sus pases dice,
ya pasó lo peor, ya pasó la crisis. Y fíjate, él recibió el gobierno con 2.8% de crecimiento. Y para diciembre del 19 nos encontramos en cero, es 0.01%. Y él presumió con una desfachatez que de estas de cachaza que le acostumbra, de que esa décima de punto había evitado que cayera en recesión técnica. Ahora, rápidamente, con un deterioro que ya traíamos y importante por la falta de inversión privada y una disminución de la inversión extranjera, se fue deteriorando la administración. Empezaron a entrar menos recursos porque decidió que en la frontera iba a cobrar la mitad de los impuestos. Y en estos últimos 5 meses de pandemia o 4 meses de pandemia, no solamente la economía se ha deteriorado al punto que la mayoría de las casas que revisan esto, bancos e instituciones, están considerando que México puede decrecer en 2 dígitos. El Fondo Monetario Internacional ya planteó una cifra de 11.5, menos. Y hemos perdido pues 2 millones de empleos formales, 10 millones de empleos informales, 500,000 empresas pequeñas y medianas han desaparecido, y grandes empresas como FEMSA, como Grupo Posada, como Aeroméxico, empiezan a acudir a una cuestión jurídica especial, que es el capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos, que les permite una situación que les permite seguir operando y poder manejar sus finanzas todavía. Pero la situación se va deteriorando muy rápido. Todas las encuestas de confianza del consumidor, de los empresarios, han venido rapidísimamente a la baja, perdiendo 17 puntos en los últimos 2 meses, 10 puntos. La propia aprobación de las acciones de gobierno de López Obrador, por primera vez en la encuesta de GEA-ISA, la mayor parte de los mexicanos, el 58%, está rechazando la administración de López Obrador. Roberto decía que de todos modos es alta la aprobación. Sí es alta, pero de más alta. Es decir, podrá estar entre 50 y 55, pero estuvo en 85, 90. El deterioro ha sido sólido. Ahora, vamos a retomar tus datos, pero de ahí de una vez, Garza, ¿qué escenario ves para el próximo año, que sería julio de 2020 a julio de 2021, incluyendo las elecciones federales? Claro, mira, se ha manejado como en general la ves alta porque empezó en 84, pero si tú ves desde marzo del 2019 hasta la fecha, ha venido de manera sistemática y consistente una tendencia a la baja. Ahora, es diferente las encuestas de aprobación presidencial, que tienen que ver, claro, con la mañanera, con una serie de cosas, y desviando permanentemente y de manera consistente y sistemática la atención a otros puntos, generando controversias, conflictos, tratar de adelantar las elecciones. Con eso ha tratado de minimizar, pero va hacia abajo. Pero las calificaciones de su gobierno en materia de seguridad, el 74% está en contra; en materia de manejo económico, el 66% va en contra; en materia de esperanza de que las cosas mencionen, el 72% ve una cuestión desfavorable. Ahora, ¿qué es lo que vemos? El segundo semestre, sin lugar a dudas, va a ser uno de los peores semestres de la economía de México. Ya no digas desde la Revolución Mexicana, la Gran Depresión, las cuestiones financieras. ¿Por qué? Porque además de las mediciones, económicas del PIB, hay un proceso de deterioro de las finanzas públicas. No va a haber recursos. Si tenemos 2 millones menos
de empleos formales, pues hay 2 millones menos de contribución al fisco con toda una serie de elementos. El gobierno ha estado gastando mal y ha empleado la austeridad en partes que son sensibles, por lo que se ha deteriorado el gobierno y su confianza. Entonces, no nada más es eso, sino que no va a ser suficiente el Tratado de Libre Comercio, no va a ser suficiente los proyectos insignia que él está haciendo para mejorar la situación económica. Ya ahorita con datos a junio, los nuevos resultados, fíjate, el Banco de México, que es conservador, tenía el 7.2 y se va a 8.8, pero ya muchas mediciones internacionales de organismos internacionales están hablando hasta de 14%. Sí, esto significa que va a ser terrible, con un deterioro institucional y que no va a haber forma de recuperar los empleos, la planta productiva en menos de 3 años. A ver, Roberto, efecto económico, político y social de la economía. Mira, Carlos, yo creo que el escenario que se nos viene encima, o sea, va a ser durante estos 19 meses de realidad López Obradorista, porque él empezó a gobernar, empezó a decretar cancelación de proyectos, empezó a echar a andar otros, tuvo reuniones de todo tipo, binacionales, vino el vicepresidente de los Estados Unidos y lo visitó en su casa de campaña. Esa era una forma de gobernar ya desde el momento en que triunfó en julio de hace 2 años a hoy. Entonces es muy difícil medirlo por tiempos institucionales y por tiempos reales, el ejercicio de poder de Andrés Manuel. En este tiempo, la oposición quedó anulada desde el momento en que Enrique Peña Nieto se hizo un lado y lo dejó, le entregó casi todo el país. En los hechos le entregó la conducción del poder, y ya el 1 de diciembre del 2018, pues ya fue nada más una cuestión formal. Yo creo que en este pasmo la oposición empieza a reaccionar en forma tradicional, digamos, en forma institucional del quehacer político, y empiezan a buscar acuerdos y plataformas y reconducción de cosas y lo demás, mientras Andrés Manuel va evidentemente en una caída, como decía Rafa, de estar de 80% al 45% es una caída. Sin embargo, es una fuerza tremenda que tiene de apoyo, pero bueno, yo creo que de aquí a diciembre de este año el impacto del deterioro económico, que es brutal, rapidísimo, hemos estado viendo que estos días se declaran en quiebra Aeroméxico, Lufthansa, todas las grandes líneas aéreas internacionales se declaran en quiebra, pero el hecho de que se le dé nuestra línea aérea nacional, pues es tremendo, y FEMSA, el banco, y son apenas indicios que de un deterioro muy rápido. El impacto del desempleo, desabasto, el crecimiento de la pobreza que ya se ve, y se ve en que mucha gente sale a la calle porque necesita trabajar, porque si no puede comer, ¿no? El incremento de los hechos de violencia también es consecuencia de eso. Entonces, de aquí a diciembre, el escenario del segundo semestre de este año advierte elementos muy preocupantes de manejo del gobierno, de la economía y todo el mundo lo está advirtiendo, todo el mundo lo está diciendo.
pero son los efectos de la falta de un control de daños. El tema central, el presidente de la República se encuentra en los Estados Unidos para una reunión con el presidente Trump, prácticamente convocada y presionada por el presidente Trump. México llega sin agenda estratégica desde mi punto de vista, llega simplemente a dar las gracias por el tratado y por el apoyo en la pandemia, que fueron nada más 1,000 ventiladores de los 2,500 que había solicitado. Rafael, tu evaluación, ¿cómo prevés que se dé esta reunión? ¿México ya con agenda? ¿Trump tiene otra más agenda? ¿O pues cada quien va a tratar de capitalizar y el que va a ganar es Trump porque está en campaña electoral? Bueno, mira, yo pienso que México realmente no tiene nada que ganar. Usaron el formalismo de ingenuo de que se trataba esta reunión de darle el banderazo al nuevo Tratado de Libre Comercio. Quisieron decir que iba a ser trilateral, que vendría el primer ministro de Canadá, etcétera, pero ya el día de hoy supimos lo que esto era. El presidente habló de que se trataba de una reunión de Estado. No es una reunión de Estado. Es una reunión oficial de trabajo donde en estos momentos no existe ni siquiera una agenda muy general de las cosas. Yo creo que Trump es impredecible, ha utilizado a México como piñata durante toda la parte de su mandato. No veo yo por qué, inclusive a Macron, a la primer ministra alemana y todo esto ha hecho una serie de desatinos. Yo no veo por qué Trump lo haga. El propósito de Trump de obligar al presidente, que ha sido muy sumiso con él desde el principio, es que le apoye en la cuestión electoral, su presencia de alguna manera, él piensa Trump que le puede favorecer y nosotros los mexicanos no tenemos nada que ganar. A ver si me permite, Rafael, sí. Vizcaíno, ¿realmente va a ayudarle a Trump, López Obrador, en la lógica de Trump? ¿O está haciendo alguna ilusión de que va a aprovechar y a capitalizar a López Obrador? Mira, Carlos, tú sabes, yo he trabajado durante mucho tiempo la relación bilateral México-Estados Unidos y he visto cómo ha crecido en los últimos 40, 50 años el número de mexicanos en Estados Unidos. Ha sido brutal el crecimiento, ¿eh? Ahorita podemos hablar de 25 a 30 millones de mexicanos, no de mexicoamericanos, de mexicanos en Estados Unidos. O sea, la población mexicana realmente es mucho mayor de la que da el INEGI en este caso. Ahora, la relación de los mexicanos con el poder norteamericano es pues ambivalente, tú lo sabes, tú has estado también por allá. Yo creo que podemos, si vemos en los hechos, podríamos hablar de que un 60-70% de los mexicanos que están en Estados Unidos están integrados a profesiones, oficios, y el otro podría ser todavía del nivel rural. Muy realmente. Ese dato es importante. Son mexicanos que quieren ser americanos. Claro. Por lo tanto, van a pensar como americanos, claro, no como nosotros suponemos. Acuérdate de una cosa, lo hemos visto también nosotros. Hemos visto cómo los proyectos de medios mexicanos en español fracasan en Estados Unidos. Por una razón, los mexicanos en Estados Unidos leen y escuchan noticias en inglés. Entonces, hay también un sentimiento entre los mexicanos en Estados Unidos, los chicanos y esto, hay un sentimiento ambivalente. Protegen mucho a los que llegan, hacen declaraciones en favor de los que llegan, pero abajo luchan en contra de los mexicanos que llegan. No quieren que lleguen más mexicanos porque les van a hacer competencia a ellos.
Entonces, después de relatar este escenario, yo creo que sí va a ser utilizado Andrés Manuel para la campaña de Trump y porque Andrés Manuel tiene muchos seguidores en Estados Unidos. Tiene muchos seguidores en Estados Unidos. Acordemos de una cosa, los mexicanos que viven en Estados Unidos no viven en México, entonces no están metidos todos los días en la dinámica del deterioro de México actual, sino que muchos se van con las mañaneras. Esa es su influencia. Entonces va a tener un impacto fuerte en la aceptación de votación para Trump, el hecho de que vaya Andrés Manuel en este punto. Eso es una cosa que no puede ignorarlo ni Trump ni Andrés Manuel, y sobre todo un personaje que estuvo en la campaña norteamericana, la última campaña norteamericana contra Trump fue Marcelo Ebrard. Marcelo era promotor del voto entre mexicanos a favor de Hillary Clinton. Que no le sirvió porque Hillary perdió. Pero ojo, eso no lo olvida la Casa Blanca, claro, ese hecho. Claro, entonces, va a haber un impacto muy fuerte, de la visita de Andrés Manuel. Sí lo van a utilizar y sí va a tener un efecto. Si podemos proyectar cosas en tercios, un tercio que no le importe que haga Andrés Manuel en los mexicanos de allá, un tercio que lo sienta y lo rechace quizá, y otro tercio. Entonces estamos hablando de 8 millones de mexicanos sobre los que puede influir Andrés Manuel. Y López Obrador va a quedar como el cuetero. Si le ayuda a Trump, pierde, y si no le ayuda, pierde. Pero hay una intencionalidad política. Esto ha estado siguiendo toda la tendencia de votos de Donald Trump, en entendido de que, y este dato a mí me tocó vivirlo, el día de la elección en 2016, a las 11 de la mañana, hora de México, el New York Times en su encuesta oficial decía que había 85 a 90% de posibilidades de que ganara Hillary Clinton. 2 horas después desapareció esa encuesta. ¿Cuáles son tus expectativas respecto Pues mira, realmente ahorita Trump ha ido perdiendo muy rápidamente popularidad no solamente entre los republicanos, sino en grupos afines a Trump. Y se calcula que Joe Biden, el candidato demócrata, le lleva entre 14 puntos y 9 puntos. Hay encuestas que le dan que lleva 14 de ventaja y 9 de ventaja. Y lo más importante de estas ventajas es que están dadas también en aquellos estados que son claves para la decisión de Estados Unidos, como inclusive un estado republicano que es Texas, va arriba casi 9 puntos. Pero tú tienes razón. El sistema de votación de electoral en Estados Unidos es un sistema indirecto donde no gana el que tenga mayor número de votos, sino gana el que tenga el mayor número de delegados de los colegios electorales. Ahora, Trump está muy preocupado ante esta situación donde inclusive por el manejo de la pandemia, los fenómenos racistas que se han venido dando, están alejándose de Trump porque sienten que pueden perder ellos mismos el poder reelegirse. Entonces, esto genera este sentimiento de que Trump se quiere asir de todo, y esto va a regresar en uno de sus temas de campaña que fue fundamental, que es lo del muro. Ahora recientemente hizo una inauguración de una parte del muro. La cuestión de que los migrantes mexicanos, además de ser asesinos, violadores, les quitan el trabajo a los norteamericanos. Ahí está el tema migrante. Y los infectan. Y los va a infectar. Y entonces, todos estos elementos, los que maneja Trump bien, vuelvo a repetir, es impredecible y no llevamos ni una estrategia.
y hubiera sido fácil el plantear una reunión, no ponle con Joe Biden, pero con la líder de los demócratas, con la Pelosi, reunirse con una comunidad norteamericana en Nueva York, en alguna parte de ver cómo están las cosas. No, él va a lo que le pide Trump, en los términos de las reuniones que le pide. Nos reunimos primero solitos y luego ya se vienen con las comitivas. Y repito, para México no va a haber nada, porque así como decía yo que México va a caer alrededor del 14%, en Estados Unidos los índices de crecimiento ya van cerca del 10% del crecimiento, pero para el tamaño de la economía norteamericana, con 48 millones de desempleados, estamos hablando de cosas que no hemos visto y que no, aunque sabemos las cifras, no lo podemos aterrizar en una realidad. Sí, desde la Gran Depresión. Roberto Vizcaíno, tú mencionabas un dato que me interesa mucho. El canciller Marcelo Ebrard apoyó a Hillary Clinton hace 6 años, Trump, que es un hombre de resentimientos y de manipulaciones, pero al margen de eso, uno de los defectos que tiene el gabinete del presidente López Obrador es la falta de grupos estratégicos con planteamientos estratégicos, lo cual quiere decir que no hay un gabinete real de política exterior. ¿Eso cómo nos va a dañar o cómo le está restando capacidad de maniobra al presidente? Mira, Carlos, yo conozco un poco, porque he trabajado bastante en Estados Unidos, conozco bien los resentimientos, olvídate de los resentimientos del presidente Trump, que son fuertes, y los análisis de los think tanks en Estados Unidos, tú los conoces bien. Esos cuatro no se andan con cosas blandas, son duros. Entonces van a aprovechar bien van a aprovechar bien la incapacidad de Andrés Manuel. No sabe inglés, Carlos. Entonces le va a decir algo Trump torcido que va a hacer reír a todo el mundo y lo va a dejar como un pelele. Lo vamos a ver. Y no va a haber posibilidad de que Andrés Manuel le diga, que a Ebrard, que va a ser el traductor, canciller traductor, no va a ser posible, no va a tener tiempo de decirle, o no contestes tal cosa. Pero los resentimientos mayores son de la gente, de los mexicanos allá, que se sienten abandonados. Si Marcelo Ebrard hizo promoción por Hillary Clinton, los mexicanos allá ya lo vieron, que el cuate es inconsistente. Entonces, se van a alejar de él, se van a alejar un poco de él. Eso va a tener un efecto fuerte. El caso es que yo lo que veo con Trump es que no hay que minimizar y no hay que dejarse llevar mucho por las encuestas a favor y en contra. Lo que tú decías, el New York Times y todos los periódicos, todos los medios en Estados Unidos, hace 3 años, 4 años, cuando la campaña de Trump, ponían arriba a Hillary Clinton y ganó Trump. ¿Por qué ganó Trump? Porque utilizó los recursos de la nueva tecnología. Hay ahora muchos documentales sobre eso, de cómo se manejó los sentimientos en los delegados y con mensajes muy dirigidos y por eso ganó Trump. Si el método está probado, pues lo van a volver a utilizar, Carlos. Lo van a volver a utilizar. Entonces, cuidado con Trump. Yo creo que a Trump, el gran escollo de Trump no son las encuestas, no son los mexicanos, no es Andrés Manuel ni el efecto que pueda tener, es la ola de inconformidad que está viviendo Estados Unidos en contra de los valores históricos y sobre todo por la cuestión negra.
Eso es el Ayotzinapa de Trump. Yo te decía que el Ayotzinapa de Trump, haciendo la similitud, si se pudiera valer, el gran escollo que tiene ahorita Trump es la enorme ola de revisión de cuestiones históricas, ¿no? En donde él ya tomó partido por los esclavistas, por los símbolos esclavistas. Entonces, pues, quién sabe cómo le vaya a ir en las elecciones en relación a eso, porque apenas estamos viendo que la ola crece, que la ola de inconformidad en Estados Unidos crece. Ya no están involucrados solamente los segmentos de ese segmento norteamericano rural, del centro de Estados Unidos, del country, sino que hay una presencia muy fuerte de segmentos urbanos y de trabajadores, intelectuales. Está habiendo un movimiento muy poderoso en relación a una exigencia de equidad, de igualdad, de respeto a derechos humanos, en donde se involucra todo tipo de exigencias, desde el consumo de la marihuana libre hasta el movimiento gay en todos sus sentidos, de igualdad salarial. O sea, hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que va a actuar en contra de... Ahí el punto clave es que ese movimiento pueda convertirse en ola electoral. Todos estos movimientos, y yo veo ahí también el colmillo de Trump, ha dejado que crezcan porque normalmente empiezan como protesta con mensaje social o mensaje ideológico y terminan en anarquía. Muchos de los movimientos en contra de los blancos por el asesinato de Floyd, el afroamericano que fue asesinado por un policía blanco, está terminando sobre todo en la costa oeste, en el estado de Washington, por ejemplo, en autonomías comunitarias que están tomando zonas territoriales y creando una situación de anarquía. Ese es un punto. El otro punto es que buena parte de este movimiento de repudio al racismo es intelectual, pero no electoral. Porque al final de cuentas, lo decía con mucha frialdad un estudio que se hizo ahí por los 60, la comunidad afroamericana pues es de 16%, y de ese 16% quizá un 3% solamente es el que trabaja o busca el ascenso social o busca la igualdad de oportunidades, en tanto que el resto busca simplemente, y es muy cruel y muy duro este estudio que lo hizo Myrdal, el que fue Premio Nobel de Economía, se llama El Dilema Negro. Ese resto lo que busca es simplemente atar la movilidad de los blancos a través del cargo de conciencia. Tú, malvado, me esclavizaste, me trajiste como esclavo, y el blanco dice, sí es cierto, yo tengo la culpa, y al final no derivan en nada porque no hay una propuesta social o de funcionamiento o de ascenso y escalafón social. Simplemente quieren beneficios. Rafael. Sí. Mira, yo estoy de acuerdo con esto. Lo que tenemos que considerar es que Trump lleva ya 4 años que tiene un desgaste de gobierno, el desgaste en este populismo muy especial que él ha desarrollado, pero donde ha tenido fricciones con los militares, ha tenido fricciones con las gentes de la Suprema Corte, ha tenido funciones con diferentes secretarías de Estado. Con el propio Partido Republicano ha tenido una serie de fricciones, y lo más importante es que los efectos que él pensó que le iban a redituar rápidamente 3 trillones de dólares, son muchísimo dinero, y él pensó que eso era suficiente para contener estos efectos de la contención laboral por la pandemia, y son insuficientes.
Yo creo que el factor económico de Estados Unidos, más todos los deterioros institucionales que ya le regresó el caso de Rusia, de que habían estado metiéndose a través de Facebook, que le habían hackeado las cuentas a Hillary Clinton, toda una serie de elementos le empiezan a repercutir y es por eso que él en este momento de desesperación y de alta tensión, donde se le están moviendo todas las cosas, obliga a López Obrador a ir y restringe la presencia en la Casa Blanca a una serie de elementos sin que veamos una cuestión de independencia. Esperamos que ya no nada más es los grados de deterioro que va a sufrir la imagen presidencial de López Obrador allá, porque muchos de los grupos, tiene razón Roberto, pero muchos de los grupos institucionales como el Congreso Hispano está en contra de que vaya, una gran cantidad de asociaciones de poblanos, oaxaqueños, etcétera, están en contra de que Trump vaya, y digo, de que vaya López Obrador, y esto está generando un ambiente muy efervescente. Yo creo que en los próximos meses, digamos, en agosto y septiembre, no va a poder Trump inyectar más recursos de los que ya inyectó y los efectos de la crisis se van a ir para abajo. Y doy un solo dato. Él estimaba de que alrededor de 25 millones de norteamericanos perdieran su trabajo y ahorita son 44,5 millones de norteamericanos que han perdido su trabajo. Este es un efecto multiplicador terrible que va a marcar las elecciones de Estados Unidos, independientemente de las condiciones de la elección de hace 4 años, que eran completamente diferentes. Rafael, en un minuto, por favor, conclusiones. El segundo 2 años de López Obrador, la presencia en Estados Unidos y el efecto Trump. Yo creo que yo veo un panorama muy negativo, muy difícil. Hay un deterioro terrible, no solo económico, sino institucional. Hay problemas de gobernabilidad. López Obrador no ha resuelto ninguno de sus promesas de campaña, no ha resuelto la corrupción, la seguridad, la educación, la salud, lo social, y que se han ido deteriorando todos estos elementos y fundamentalmente para la percepción de los mexicanos, el elemento de deterioro económico de enero de este año hasta junio de este año se ha deteriorado en la esperanza de que sienten que su economía va mal y eso va a ser un elemento determinante. Y el segundo elemento que yo veo muy preocupante es el de gobernabilidad. Muchas gracias, Rafael. Roberto Vizcaíno, en un minuto, conclusiones. Carlos, yo creo que va muy rápido el deterioro. Vamos a ver problemas fuertes, quizá estallidos sociales a finales de este año. Y lo más importante es que los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel ya definieron el rumbo. Ya se acabó, no logró hacer nada de lo que prometió. ¿Cuál régimen? O sea, el régimen de igualdad, seguridad, en fin, todo lo demás de sistema de salud a la Noruega, todo este tipo de cosas, se fue ya al caño. Ya ahorita lo que está intentando hacer es medio salvar la cuestión de carácter de salud, medio salvar la cuestión de su sistema de seguridad pública, que está pésimo. Ese va a ser una carga terrible en el cuello del régimen de López Obrador, y sobre todo la cuestión económica, pues no tiene salvación, Carlos, y no tiene salvación porque el mundo entero está en crisis. No hay ningún plan, ni con otros planes que esto salga adelante. Bueno, muy rápidamente, mis dos conclusiones. Primero, en México vamos a ver qué pasa. En el efecto, se va a ver todo lo que hemos acumulado en las elecciones de 2021 y de 2024. Y en Estados Unidos, lo que yo veo es que
todo opositor frente a un presidente que se quiere reelegir debe tener una característica que no tiene Joe Biden. Debe inspirar. Ese es un elemento en contra de Biden. Vamos a ver si la sabe aprovechar el presidente Trump. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos veremos la próxima semana. Recuerden, nos vemos en redes. Correo electrónico carlosramirezh@hotmail.com, página internet indicadorpolitico.mx y también en redes @Carlos Ramírez H en Twitter. Muchas gracias. Hasta la próxima y buenas noches.